Hola, ¿cómo vamos en ese conocimiento personal, en esa plataforma? Hoy vamos a hablar de el aspecto intelectual. El aspecto intelectual es el que tiene que ver con los conocimientos. Se dice popularmente que lo que nos diferencia de los animales es la capacidad que tenemos de pensar, de razonar. Y es un desarrollo que se va a ir dando durante toda la vida. Está unido a la comunicación y a medida que uno va creciendo va aprendiendo cada vez más cosas. El aprendizaje es algo que nunca se va a terminar. Por eso es de esas dimensiones que nos proyectan hacia lo que somos. Lo que yo pienso, lo que yo aprendo va a ser muy importante. Se han hecho diferentes clasificaciones, muchos psicólogos han tratado de ubicar sobre los diferentes niveles que hay de conocimiento, sobre las formas que hay de conocimiento, sobre las formas que hay de inteligencia. Y se pueden clasificar varias formas de inteligencia. Entonces nosotros vamos a tener unas inteligencias básicas que son las que se manejan en los colegios. Entonces hay, por ejemplo, una inteligencia matemática. Hay personas que tienen una gran capacidad para lo que tiene que ver con los números. Y hay otros que al contrario, los números se les complican, pero tienen una gran facilidad para poderse comunicar con los demás. Por eso entonces pueden contar una historia, por eso pueden narrar un cuento, por eso pueden inventarse un chisme, porque tienen una gran facilidad de palabra. Entonces ellos van a desarrollar unas inteligencias lingüísticas. Hay otras personas que manejan, al contrario, es un razonamiento espacial. Y es otra forma también de ir ubicando y que tiene que ver muchísimo con las carreras. Entonces, por ejemplo, un arquitecto, un diseñador de interiores es una persona que tiene que manejar mucho el razonamiento espacial. Uno a veces le dice a un estudiante, uy, qué desorden en este salón y yo no lo necesito urgente, y no faltan dos, tres niñas que le dicen a uno, tranquilo, profe, que ya le organizamos. Dice, sí, pues es que no se pueden sacar todos esos puestos y necesitamos mucho espacio. Tranquilo. Y en 10 minuticos lo llaman, ya, quedó todo organizado. Y cuando uno dice, ¿qué hicieron todo el resto de cosas que hay? No, allá están, vean, las amontonamos de tal manera, las pusimos unas encima de otras y le desocupamos esta parte, queda aquí harto espacio, todas las sillitas las pusimos en... Uy, razonamiento espacial. Entonces se necesita, por ejemplo, para la arquitectura, por si usted está pensando en esa carrera. Hay otras personas que dicen, no, yo tengo es una inteligencia deportiva. Hay una inteligencia deportiva, no cualquiera es jugador. Porque a medida que yo voy trotando, yo debo saber a quién le debo hacer el pase para que ese le haga el pase a otro y metamos el gol. Y todo eso lo debo ir pensando mientras estoy jugando. Entonces sí hay por eso unas carreras que tienen que ver con los deportes. Hay también otra inteligencia que es una inteligencia artística. Y esa capacidad artística hace que unas personas desarrollen unas obras espectaculares que nosotros no sabemos de dónde las sacar. ¿Usted me puede hacer un cuadro? Sí, aquí le tengo el lienzo, pero entonces no me lo vaya a dañar. Yo necesito que me haga un amanecer. Ah, bueno, listo, y empiezan a echarle pintura negra. No, era un amanecer. No se preocupe, espere. Y cuando menos piensa, ese negrito le echa otro color, y ahí está su amanecer. O el gran compositor. Si usted piensa ser una persona que se dedique a la música, tiene que tener una inteligencia artística. Entonces yo combino estos sonidos, meto aquí este instrumento, meto aquí este otro. Por eso para hacer una sinfonía, por eso para hacer una obra artística se necesita una capacidad intelectual, no cualquiera la desarrolla. Y hay otras personas que tienen más una inteligencia científica. La inteligencia científica es la que va a necesitar, por ejemplo, el médico, es la que va a necesitar, por ejemplo, el químico, es la que va a necesitar un físico, una persona que relacione todos los elementos de la naturaleza y con eso también se obtenga un aprendizaje. Las personas, por ejemplo, que cuidan la naturaleza deben tener una inteligencia que es más de tipo científico. El cuidado de la naturaleza para un biólogo es muy importante y eso tiene que ver con las ciencias. Entonces ellos saben qué animalitos, cómo se deben alimentar, eso es muy importante en la biología y van sacando su carrera. Entonces hay varias formas de inteligencia. También se puede medir la capacidad intelectual de una persona y hay test para eso. Son test, yo diría que un poquito costosos, solo para saber si uno tiene un coeficiente intelectual más alto o más pequeño que otra persona, más corto que otra persona. Como que le da solamente información. Y tenemos también en la parte intelectual que desarrollar unas capacidades que se han perdido. Y es que los dos elementos por los cuales nosotros aprendemos
es por medio de lo que leemos y por medio de lo que nosotros escribimos. Entonces cada vez se está escribiendo menos y cada vez se está hablando menos. Por eso cuando uno tiene que hacer una exposición empieza a dudar, pues, ¿qué digo? ¿Pero qué más? Cuando está muy bien preparado y tiene los conocimientos, pero es porque no tiene esa facultad que hay que ir desarrollando y se hace a través de la lectura. Si a uno le quisiera o quisiera que le fuera muy bien en las pruebas de estado, una de las cosas y uno de los consejos que yo siempre recomiendo es que lean mucho, porque una persona que lee lo que sea, que lean tiras cómicas, que lean periódicos, que lean sus mismos mensajes en internet, pero que estén leyendo continuamente, que lean libros, cuando uno lee mucho, el día en que llega a su examen de estado, todo le queda más fácil. Pero hay personas que llegan al examen y, uy, ¿a qué horas voy a leer eso? Y de una vez se desilusionan y les va mal. Entonces por eso nunca dejen de lado la lectura. Y a medida que uno lee, también va desarrollando más capacidades intelectuales. Por eso es una facultad que uno nunca debe perder. Y lo otro, por lo cual es importante la dimensión intelectual, es por la cultura. Porque cuando yo tengo unos grandes conocimientos intelectuales, yo tengo muchos conocimientos intelectuales, puedo llegar a más lugares. Uno aprende las cosas, uno las tiene en cuenta y después las lleva a la práctica y esos conocimientos le van a servir. Por eso nunca dude en leer y en aprender muchas cosas. Los conocimientos que uno tenga le van dando también un mejor sentido social. Porque cuando uno no sabe nada, la gente lo hace a un lado. Entonces cuando preguntan algo y uno, ¿qué digo? Normalmente muchas de las personas que no desarrollan sus capacidades intelectuales son los que hacen desorden en el colegio, son los que arman muchos problemas de disciplina. ¿Por qué? Porque si a ellos los ponen a hablar, no van a tener que decir. Y por eso encontramos también que hay estudiantes como calladitos y todo, pero que están aprendiendo de todo y ellos no nos dan problemas de disciplina. Entonces esa parte intelectual está muy unida a la parte social. En los tiempos en que se hacían concursos por televisión, a nosotros nos tocó, de pronto ya casi no hay programas de concurso, pero la mamá le decía a uno cuando uno respondía a todas las preguntas, ay mi hijo, ¿y usted por qué no se inscribe en ese concurso? Porque usted se sabe todas las respuestas. O lo mismo, cuando ese estudiante, esa estudiante del salón, que tiene las respuestas de todo, terminamos a veces envidiándola, pero también admirándola porque sabemos, oiga, ella sí pudo entender y nos ha pasado. A veces no le entendemos a un profesor y es un compañero el que nos dice, mire, esto se hace así y así. A ver, a usted sí le entiendo, al profesor no le entiende, porque tienen muy bien desarrollada esa parte intelectual. Y será un amigo más, será una persona con la que podemos contar por sus conocimientos. Cuando uno tiene mucha cultura, se va abriendo mucho espacio y mucho campo en la vida. Por eso es muy importante cada día tener más conocimientos de todo. En la cultura, que uno sepa lo básico de música, lo básico de literatura, lo básico de esos conocimientos de nuestro país. Hoy con tristeza vemos que muchos jóvenes no saben ni cuál es el barrio donde están, ni se conocen la dirección de su casa, ni saben cómo llegar a otro barrio. Esperan que le manden un Uber para solucionar sus problemas y uno debería tener un conocimiento de las cosas básicas y para eso también se necesita un aprendizaje. Entonces, a aprender mucho porque aprendiendo vamos a desarrollar también nuestros conocimientos intelectuales.